titula El Dios Fiel, nuestro primer tema de grupos pequeños. Así que le pedimos al pastor Giovanni que pase y muchas gracias y bendiciones. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Todos ustedes, no se me asusten, estamos dando la bienvenida. Esa es la introducción de cómo va a estar el mensaje el día de hoy, así como regañón, ¿no? Es una bendición poder iniciar esta serie. Les comento para los que no saben, todo el material y todo lo que conlleva una serie de grupos pequeños como todo es de nuestra iglesia, o sea, lo hacemos nosotros. Este material que ustedes van a recibir lo hacemos acá. Bueno, mi hermana Grace se encarga de esto, el contenido, siervo del Señor, los devocionales, que personas nos ayudan con los devocionales, Javi, Luca, Andre, Pastor Gerald de una iglesia en Guapiles. Y ahora resulta que tenemos los capítulos ilustrados. Esto es una bendición porque son mujeres que han venido trabajando de aquí de la iglesia, Ruth Campos, que hizo la sesión número 1, Natalia, mi hija, la 2, Ale, lindísimo dibujo, la 3, Genesita Fallas, que está por aquí, la 4, Dianita Barca, Dios me la bendiga, Dianita, por este dibujo, y Angie Solano, el número 6. Artistas que, démosle un aplauso al Señor, qué bendición. Y antes, pagábamos nosotros para una persona que hiciera el video y ahora pues también estamos haciendo el video. Estamos aprendiendo, estamos intentando. Entonces salen algunas cositas, pero ya está cada vez más pulidito. El de hoy que grabó Karen quedó muy bonito. Así que gloria al Señor por eso, porque estamos poniendo los dones de la iglesia, de los miembros de la iglesia al servicio del Señor en grupos pequeños. Amén. Pusimos esta canción y la hemos puesto de forma repetida porque es una canción que a mí me ha puesto el Señor en el corazón mucho, de que yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que la iglesia juntos cante esa canción a viva voz, y siempre lo he pedido. Y entonces yo escucho uno de los videos y escucho a esa gente cantando, yo quiero que cantemos nosotros así, porque la letra de esa canción es muy bíblica. Y yo estando en el hospital, cuando tenía un poquito más del 50% de la serie, yo sentía que el Señor me decía, está bien que canten, pero ¿saben lo que están cantando? Y entonces le di vuelta a la serie y los temas que vamos a ver en la predicación y en los grupos pequeños están contenidos en esa canción, porque nosotros tenemos que saber el Dios que adoramos. ¿Quién es el Dios que adoramos? Tenemos que conocerlo. Y muchas veces decimos adorar a un Dios, pero no lo conocemos. Así que este es el primer mensaje del día de hoy, el Dios fiel. Dios es fiel. Y muchas veces nosotros decimos, es que Dios es fiel, Dios ha sido fiel, pero ¿qué dice Él en su palabra de su fidelidad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese Dios fiel que usted y yo hemos hablado, proclamado, hemos afirmado que eres Dios, pero ¿en qué es fiel? ¿Qué es lo que lo hace a Él fiel? Y hemos escogido para esta predicación el libro de Lamentaciones. Posiblemente nos mantengamos en el Antiguo Testamento toda la serie. El libro de Lamentaciones es un libro que escribe el profeta Jeremías, y lo escribe en el contexto de un tiempo muy complicado en el pueblo de Israel. Fue cuando ellos cayeron bajo el dominio de Babilonia. Los babilónicos
o babilonios destruyeron toda la ciudad y se llevaron deportados a la mayoría de esas personas que vivían en la ciudad del Señor. El profeta Jeremías afirma esto en medio de ese montón de cosas que estaban pasando. Van a aparecer en su pantalla y vamos a conocer mucho del Dios que nosotros adoramos y que es fiel, siempre fiel, y cómo demuestra su fidelidad a partir de este capítulo 3. Va a ser todo el capítulo 3 y yo les pido por favor que nos concentremos, porque voy a ir de esta forma. Vamos a ver el pasaje central, que es el que está en su bosquejo. Vamos a devolvernos en el contexto de qué estaba pasando, ¿ok? Vamos a seguir para abajo algo más que está para abajo el pasaje, y de último vamos a ir al primer versículo que tiene también una enseñanza. Entonces no vamos a leer el capítulo completo, pero por favor les pido, porque si no nos podemos perder, ¿ok? Dice la palabra del Señor, Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo para conocer más de ti, para saber a quién estamos adorando, Señor. Eso es lo que queremos. Queremos entender, conocerte más, porque tenemos el deseo y el anhelo de nuestros corazones, Señor, de buscarte y de tener una mayor intimidad contigo, Señor. De mi parte, vísteme de blanco, Señor, nuevamente, porque yo sé que tu misericordia es nueva esta mañana, y por tu misericordia me tienes aquí predicando tu palabra. Que esto que voy a exponer primero venga a mí y después también a todos tus hijos que te escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estoy planteando 4 puntos que están en el capítulo 3 de Lamentaciones y que demuestran la fidelidad de Dios. Son 4 cosas que son evidencias de la fidelidad de Dios. Así que entramos en materia. El bosquejo está afirmando, o afirmo en el bosquejo, que Dios es fiel cuando se mantiene fiel aún en mi infidelidad. Dios es fiel, pero yo soy infiel. Dios es fiel, todos nosotros somos infieles, como lo fue infiel el pueblo de Israel toda su historia. Hay 2 palabras en estos versículos que vamos a ver, hay 2 palabras que se repiten. Es más, se las subrayé en el bosquejo y van a aparecer en su pantalla. Fidelidad aparece 2 veces y misericordia aparece 2 veces. Esto nos tiene que llamar la atención, porque el Señor repite y en 2 versículos seguidos lo mismo. Vamos con fidelidad primero. La palabra fidelidad, traducida del hebreo, de la palabra original, lo que puede, digamos, poder traducirse en alguna palabra es, digamos, constancia, firmeza, continuidad. O sea, alguien que es infiel, que es lo contrario, sería, digamos, cambiante, inconstante. Entonces podemos afirmar que la fidelidad de Dios se presenta cuando porque Dios es siempre fiel y hace siempre lo que Él dice que va a hacer. Esa es la fidelidad de Dios, digamos en pocas palabras. Dios siempre hace lo que Él dice que va a hacer o que hará. Porque Dios nunca cambia. Entonces quiere decir que si Dios hace siempre lo que Él ha dicho que va a hacer, entonces Dios es fiel en sus promesas. Porque Él va a cumplir todas las promesas que Él ha dicho que son para nosotros. Dios es fiel porque Él nunca cambia su versión. Lo que está escrito se mantiene. Dios es fiel porque Él no nos va a mentir
y no nos va a decir algo que después no va a ser cierto en nuestra vida. Esa es la fidelidad de Dios. Cuando Dios ha planeado algo, cuando Dios tiene pensado hacer algo, cuando Él ha prometido hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar de parecer ni cambiar su decisión. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Dios hace lo que Él dice que hará. Isaías 14, 27, Isaías manifiesta: ¿quién podrá cambiar los planes de Dios? Nadie. Porque no hay nada ni nadie que los pueda cambiar. Dios es fiel porque siempre cumple sus promesas. Dios es fiel porque nunca cambia ni varía en su posición, en su pensar, en su integridad, en su amor, en sus afirmaciones, en su pensamiento, en su sabiduría, en sus decisiones. Él no varía. Santiago nos decía en el primer capítulo: Dios nunca cambia ni varía ni siquiera como una sombra en movimiento. El Señor se mantiene firme por siempre, porque Él es fiel. Y es interesante, mis hermanos, porque ahora vamos a ver en toda la serie varios atributos del Señor, varias características de Dios y cosas que lo distinguen a Él. Las vamos a ver a fondo. Y es interesante porque nos damos cuenta que todos esos atributos terminan siendo la prueba de la fidelidad de Dios, como que todos convergen en la fidelidad de Dios. Todos esos atributos, digamos, demuestran y prueban que Dios es fiel. Vamos con algunos ejemplos. Podría durar y hacer una lista larguísima, pero vamos con algunos ejemplos. Dios es omnipotente, que es todopoderoso, que puede hacer todo. Entonces, si Dios no fuera omnipotente, Él no podría cumplir esas promesas que requieren el poder de Dios para cumplirlas, como levantar un muerto o sanar. Porque usted y yo vamos a ser levantados de un sepulcro. ¿Por qué? Morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Todopoderoso. Dios es omnisciente, que conoce todo. Si Dios no conociera todo, entonces no podría suplir sus necesidades, como la Biblia dice. Y las mías, porque Él suple todas las necesidades y Él tiene que saber cuáles son sus necesidades de manera clara para poderlas suplir. Si Dios no fuera omnipresente, que estuviera presente en todo momento, en todo lugar, no podría cumplir la promesa de estar con nosotros siempre, con todas las personas que viven cristianos en este planeta. Yo les pido, mis hermanos, que ahora que estamos estudiando la fidelidad de Dios y que estemos estudiando por 40 días los atributos de Dios, cada vez que usted escuche una predicación, cada vez que usted haga el devocional, cada vez que usted vea el material, cada vez que usted escuche el video, cada vez que comente en un grupo pequeño, recuerde que esas son muestras, evidencias de que usted y yo tenemos un Dios fiel y que obra a favor de nosotros todos los días de nuestra vida. Habiendo hablado un poquito entonces de la fidelidad de Dios, vamos a hablar de la misericordia de Dios. Las dos palabras que se repiten: la misericordia de Dios es básicamente no recibir lo que yo me merezco. Eso es diferente a la gracia. La gracia es: recibo lo que yo no me merezco, como mi salvación, que es regalo de Dios porque no me la merezco, pero yo la recibo. Pero la misericordia es al revés. La misericordia es no recibir, por ejemplo, el castigo que yo sí me merezco porque soy pecador. Entonces el Señor es fiel y misericordioso. ¿Y eso qué unión tiene? Porque están juntas. Básicamente, lo que quiere decir es que yo no puedo pretender que Dios sea fiel, o si Dios no fuera misericordioso, no podría ser fiel. Porque Él nos dijo que íbamos a vivir en una eternidad con Él. Y Él es fiel y cumple eso. Y Él dijo que nos iba a amar eternamente. Y incluye nuestra salvación. Ahora, este pasaje, estos dos versículos, no es digamos,
el único versículo donde la palabra misericordia y fidelidad aparecen juntas. De hecho, podríamos encontrar más de 20 versículos donde misericordia y fidelidad aparecen juntas. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, mis hermanas y mis hermanos. Nosotros pecamos todos los días. Nosotros le fallamos al Señor. Y por más que nosotros hayamos recibido al Señor en nuestro corazón, seguimos pecando. Pero como Dios es fiel, este versículo dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque todos los días pecamos. ¿Notan la relación misericordia y fidelidad? Yo, mis hermanos, todas las mañanas necesito que la misericordia de Dios sea nueva para mí, que la misericordia de Dios sea renovada. Vea cómo lo dice Malaquías. Aparece en su pantalla, Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. ¿Qué dijimos que era la fidelidad? ¿Qué? Que Dios no va a cambiar. Yo, el Señor, no cambio, soy fiel. Por eso, ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y no son destruidos por misericordia, porque se merecían ser destruidos. Se da cuenta que en este pasaje está también, sin que diga las palabras, está fidelidad y misericordia juntos. Vean, mis hermanos, la razón por la cual usted y yo hoy amanecimos vivos, la razón por la cual usted y yo no fuimos aniquilados hoy en la mañana, es porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso lo tenemos que tener presente, porque deberíamos de ser destruidos por nuestros pecados. Y la pregunta para un pecador como yo, que estreno misericordia todos los días, debe ser: ¿por qué Dios es tan fiel con una persona que es infiel? ¿Por qué fue fiel con su pueblo cuando Él tuvo infidelidades de su pueblo siempre? ¿Por qué es fiel con cada uno de ustedes aun cuando ustedes y yo pecamos? Porque la fidelidad de Dios no depende de lo que usted haga, ni lo que yo haga, ni lo que el pueblo de Israel haya hecho. La fidelidad de Dios depende de su carácter. La fidelidad de Dios depende de lo que Él es. La fidelidad de Dios es la esencia de ese Dios. La fidelidad de Dios es lo que Él pactó con el pueblo de Israel en el viejo pacto y pactó con nosotros en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Que por la sangre del Cordero, usted y yo lo veríamos cara a cara en el día de Cristo Jesús. No depende de usted, no depende de mí, depende del Señor. Si nosotros tomamos el Antiguo Testamento y agarramos la historia del Antiguo Testamento, así como lo estudiamos en los que han llevado el curso de métodos de estudio bíblico, agarramos el Nuevo Testamento así, histórico, cronológico, nos damos cuenta las veces que ese pueblo falló y pecó y pecó, y Dios siempre fiel. Un pueblo infiel con un Dios fiel. La iglesia del Señor infiel, y Dios hoy se sigue manteniendo fiel. Y entonces vemos la generación de Moisés, por ejemplo. Son sacados de Egipto, caen en rebeldía, y el Señor se mantuvo fiel por 40 años en el desierto. Fiel a su promesa, a pesar del becerro de oro, a pesar de sus reclamos, a pesar del montón de cosas que les dijeron, su desconfianza en el Señor. Y esa segunda generación que vino después de esas personas que eran pecadores, fue aquella generación que se mantuvo fiel, o que el Señor se mantuvo fiel con ellos porque les dio a poseer la tierra prometida.
Y después vemos la historia de Josué y nos damos cuenta que Josué, la segunda generación que vino, o incluso la primera generación que creció y se hizo anciana, fue infiel. Como que empezaron bien y terminaron mal. Y la segunda generación, estando ya en la tierra prometida, infieles. Y después vino la época de los jueces. Y vemos en la historia del libro de los jueces, vemos en la historia repetitivamente el pueblo de Israel cayendo en pecado y Dios enviando jueces para ser rescatados por la fidelidad de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el Señor renovando sus misericordias, así como lo afirma el profeta. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, se confirma de nuevo eso y lo volvemos a leer. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, dice: si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, quiero que reflexionemos y que sea aplicativa esta reflexión para nuestra vida. Es una verdad. Si la misericordia de Dios no se renovara esta mañana, no haya sido renovada y no hubiera sido nueva esta mañana, usted y yo estaríamos en graves problemas. Usted y yo estaríamos en graves problemas. Reflexionemos en eso. Cada mañana usted y yo debemos de dar gracias por la misericordia de Dios que estamos estrenando. Todos los días, porque no me merezco vivir, porque no me merezco estar vivo, porque solo por la misericordia de Dios estoy yo acá y ustedes ahí, dentro de la familia de Dios, alcanzados por su misericordia y salvos por la gracia y por el sacrificio y la sangre de Cristo. Yo creo, mis hermanos, que vamos a ver, la fidelidad de Dios es el atributo más probado. Es lo más veraz que puede usted tener. De toda la Biblia es verdad, pero usted la puede ver. ¿Por qué? Porque día a día el Señor paciente, otra vez misericordia, y otra vez misericordia, y otra vez misericordia. Entonces cada vez que usted desobedece y yo desobedezco, el Señor tiene que ponerse a prueba su fidelidad y su misericordia. Y dice: Dios fiel me perdonó de nuevo. Y mañana Dios fiel me perdonó de nuevo. Y pasado mañana Dios fiel me perdonó de nuevo. No por lo que usted hace, no por lo que usted es, no por lo que usted piensa que se merezca. El primero es fiel porque por amor a su nombre, para glorificar su nombre, para la gloria de su nombre, por la veracidad de su palabra, lo que Él afirmó, por la fidelidad del pacto que hizo con nosotros. No porque usted y yo lo hayamos merecido. Punto número 2. ¿Cómo demuestra Dios su fidelidad? Demostrando su fidelidad en medio de mi dolor, en medio de las situaciones más complicadas de mi vida. Dios es fiel. Aquí es donde quiero yo que nos vayamos para atrás. Vamos a irnos hasta el versículo 2. Estamos en el 22, 23 y vamos para arriba. El 2, el 1 lo vamos a ver más tarde. El 2. Vamos a leer lo que está escribiendo el profeta Jeremías en Lamentaciones antes de esos versículos que ya estudiamos. ¿Ok? Recuerde que el libro fue escrito por el profeta Jeremías estando en la situación más complicada, que era en la captura e invasión de Babilonia sobre el pueblo de Israel. Entonces el profeta vivió, experimentó, él sabía lo que venía, entonces lo vio venir, lo experimentó, lo vivió y se dolió de eso. El profeta vivió en una época, o yo diría la época más complicada del pueblo de Israel, porque todo quedó en cenizas. Todo se destruyó, cautivos en Babilonia, muertos. Entonces el libro de Lamentaciones se llama así porque hay 5 lamentaciones, 5 capítulos de 5 lamentaciones donde el profeta se lamenta por lo sucedido
en esa desgracia que fue la captura de la iglesia, y él está lamentando, perdón, la captura de la ciudad de Israel, de la ciudad de Jerusalén, ya no dije nada, por estos babilónicos o babilonios. Vea que, y por favor, tomemos en consideración que esto está escrito inmediatamente antes de lo que acabamos de ver. O sea, él escribe todo esto que voy a leer y después afirma misericordia y fidelidad de Dios. ¿Ok? Vamos a leer, no voy a leer todos, pero vamos a leer algunos. Es el profeta Jeremías hablando en primera persona. Eso es importante. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne se envejecieran, quebró mis huesos. Me sitió, me rodeó de angustia y de aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Más adelante, verso 13, nos brincamos unos. Sigue en lo mismo. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él, Dios, Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Cuando esas ciudades eran invadidas en ese momento, los invasores destruían todo y quemaban todo lo que podían. Pero había dos edificios en especial que ellos se tenían que garantizar que fueran destruidos: el templo y el palacio. El palacio porque va a representar la caída del poder de esa ciudad o ese pueblo. Entonces no había palacio, significaba no había rey y por lo tanto sustitución de rey. Y lo otro era el templo, porque ellos pensaban que si destruían el templo era una evidencia que su Dios, porque ellos pensaban también en los dioses paganos, ellos pensaban que su Dios los había abandonado. Entonces destruían el templo. Ambas cosas estaban destruidas. El templo de Salomón, destruidas, quemadas. Y aparte de eso, negocios saqueados, se robaron animales, se robaron todo lo de valor, quemaron casas, mataron niños, mataron personas, un montón de muertos y los que quedaban deportados para una ciudad pagana. Tomaban a los hijos, a los niños y los sacrificaban a sus dioses. Imagínense el dolor y lo que ellos vivieron. Y el profeta está diciendo: yo estoy viviendo ese dolor, yo lo estoy experimentando, eso es lo que yo estoy sintiendo. En medio posiblemente de su dolor, del hambre que podía haber sentido el profeta sin su casa, y no sé, yo me pongo a imaginar cómo el profeta Jeremías estaba escribiendo. Sigue diciendo: me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo le exclamo: mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento de no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento de mi pérdida. Si alguien entraba a esa ciudad y la veía destruida, templo en el suelo, palacio destruido y quemado, gente muerta, se podía preguntar: ¿a dónde está el Dios que dijo que iba a ser fiel con este pueblo? ¿A dónde estaba? ¿Qué pasó? Era ilógico hablar de misericordia. Era ilógico hablar de fidelidad de Dios, ese Dios que había permitido que todo eso pasara. Era ilógico escribir algo que se refiriera a la fidelidad de Dios, pero vean lo que hace el profeta, verso 21. No obstante, a pesar de todo ese dolor, a pesar de toda esa situación, a pesar de que mis huesos se quiebran, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente:
El fiel amor del Señor no se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, Señor, es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Que el profeta hable lo que habló y un pronto a otro cambie su discurso, su pensar, su expresión. ¿Qué es lo que pasa? Que él interrumpe la forma en que está escribiendo y va hacia la misericordia de Dios y se recuerda de la misericordia de Dios y de la fidelidad de Dios. Algunos dicen que en esos tiempos se escribía muy despacio. Bueno, no es como ahora que usted manda un correo y entonces escribían y hacían pausas. Entonces algunos piensan que hubo una pausa, un día, horas, semanas, no sé cuánto. Jeremías reflexiona y piensa en las bondades y la fidelidad de Dios y vuelve y dice: ojo, estoy pensando mal. Esta historia nos tiene que llevar a usted a la reflexión y es otra aplicación para nuestras vidas. ¿En qué piensas cuando hay dolor? ¿En qué estás enfocado o enfocada cuando hay dolor? ¿Reconoces la fidelidad de Dios? ¿Cambias tu discurso y alimentas tu cabeza con la verdad? Y vas a la Biblia y buscas los atributos de ese Dios que es fiel. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras dolencias, en nuestras aflicciones, lo que estamos haciendo es doliéndonos nada más, lambiéndonos las heridas? Pero la palabra del Señor dice que no importa el dolor que usted y yo tengamos, no importa cuánta complicación haya en nuestras vidas, usted y yo debemos proclamar la fidelidad de Dios y su misericordia. Estando en el hospital, le escribí a Javi, creo que fue ese día que le escribí a Javi, ponerle un mensaje a la gente. Le dije a Helen, hazme un favor, ponerle un mensaje a la gente, porque yo no podía usar el teléfono de forma rápida, o sea, de forma normal, estaba en cuidados agudos. Y recuerdo que no sé a cuál de los dos, pero yo les pedí: díganles a la iglesia que hoy más que nunca yo quiero que se congreguen. Recuerdo también Helen comentándome que dice: pa, qué raro, mira que mucha gente me dice que me quede en la casa, me están sugiriendo que descanse, que se quede en la casa. Pues yo no voy a quedarme en la casa, yo voy a ir a la iglesia, yo necesito congregarme. Porque nosotros cuando estamos en dolor, nosotros nos escondemos, nos lamentamos, nos dolemos, pero lo que menos hacemos es buscar a Dios. Porque cuando usted viene con un dolor a la iglesia, a su familia, aquí va a encontrar personas que están y pueden orar por usted. En la alabanza es como un bálsamo que usted nunca ha entrado aquí como medio desgastado, medio cansado, y después la alabanza te levanta, porque es como un bálsamo, es como algo refrescante. ¿A dónde vas a encontrar, si no es en la iglesia, el lugar donde el Dios te va a hablar en medio de la aflicción? Puedo cantar alabanzas a su nombre, pero metido en el cuarto. Cuando más dolor hay en nuestras vidas, más debo recordar sus promesas. Más debería de querer yo servir al Señor. Más debería yo querer experimentar la comunión entre hermanos de la fe, que me abracen, que me levanten, que me apoyen. Y nosotros tenemos que ver esto también. O sea, no es que yo voy a darle una consejería en una silla en la reunión del sábado, pero un abrazo es suficiente.
Yo estaba viendo el video y yo vi a Javi cómo abrazó a mi hijo, a David. Mi hijo necesitaba ese abrazo. ¿Dónde lo va a encontrar? En la universidad, con los compas. Lo encontró aquí. Y mi hijo mayor, me escribe Oscar Montero. Yo, a mí era muy emotiva la reunión, muy linda la reunión. Abracé a Steven. Yo creo que lo necesitaba, lloramos. Mi hijo mayor necesitaba el abrazo de alguien. Y lo encontró. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. ¿Qué traes a tu mente cuando estás en dificultad? ¿Qué traes a tu mente cuando estás abatido? ¿Qué reflexiones haces con respecto a la situación? ¿A dónde te refugias? ¿En qué medida usas la Biblia para encontrar respuestas ante tu situación? ¿En qué te enfocas? ¿Qué tanto adoras a Dios? ¿Qué tanto le reconoces a Dios su fidelidad? ¿Estás trayendo verdad a tu mente en tus momentos de aflicción o simplemente te lamentas de la situación? Salmo 119, 75. Señor, el salmista dice: Señor, yo sé que tus leyes son justas, tú eres siempre justo, y que por tu fidelidad me afliges. Porque Dios sigue siendo fiel en medio de nuestra aflicción. Amén. Tenemos que ser personas que anhelamos conocer más a Dios, porque en la medida de lo que lo conocemos nos damos cuenta cómo es Él y cómo se comporta Él y cómo manifiesta su fidelidad. Si no lo conocemos, entonces cuando conocemos al Señor, confiamos, tenemos esperanza, somos conscientes de su fidelidad y hacemos lo que hizo el profeta Jeremías: esperamos. El último verso: esperamos en el tiempo de Dios. Cuando conocemos a Dios, en nuestra cabeza no hay dudas de su fidelidad, porque lo conocemos que Él nunca va a cambiar. Sabemos que Él ha manifestado su fidelidad todos los días de la existencia del ser humano. Amén. Bueno es esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, dijo el profeta. Punto número 3. ¿Cómo demuestra Dios su fidelidad? Lo demuestra siendo misericordioso sin dejarse de ser justo. Misericordioso, fiel, pero a la vez justo. ¿De qué trata esto? Vean, no hay duda, que usted y yo no vamos a tener duda de que lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue cautivo, fue por su pecado. O sea, fue un castigo de Dios. Dios lo advirtió: vea, vengan a mí, arrepiéntense, dejen de hacer cosas que me desagradan, dejen de oprimir a la gente, dejen de buscar dioses paganos, búsquenme. Y no hicieron caso. Se van a meter en problemas y se metieron en problemas. A pesar de todas las advertencias, ellos no quisieron arrepentirse. Y el juicio de Dios vino sobre él. El castigo de Dios vinieron sobre ellos. Verso 1, Lamentaciones 3. El profeta dice: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen ¿de dónde? De la vara de enojo del Señor. ¿De dónde provenían esas aflicciones? De la vara del enojo del Señor. Jeremías estaba súper claro de cuál era la razón de lo que estaba sucediendo. Él estaba clarísimo que ese pueblo pagano que estaba conquistando y ese ejército que estaba quemando todo y destruyendo el templo las casas, mataban niños, él sabía que eso era permitido por Dios como castigo y como la muestra de su ira santa, aplicando la vara
a ese pueblo pecador. Dios está usando esos ejércitos. Si lo dijo anteriormente en su palabra, lo había dicho que iba a pasar, que iba a ser así. Ahora, antes de seguir explicando y el concepto, quiero que hagamos como un paréntesis y veamos y notemos que Jeremías, el profeta de Dios, experimentó absolutamente todas las consecuencias de la vara del enojo de Dios. Él estaba ahí, él era parte de su pueblo. Y él experimentó el dolor, la aflicción, la muerte, el enojo, el juicio de Dios. Su casa posiblemente fue quemada. Noten cómo él dice y transmite su dolor, lo acabamos de leer, 20 versículos, describiendo su dolor y lo que estaba experimentando. Porque él no dice, vea, él no dice, tú le quebrantaste los huesos, él dice, me quebrantaste los huesos. Él habla en primera persona. Él no habla del sufrimiento de aquellos desobedientes, él habla de mi sufrimiento, porque era parte del pueblo del Señor. Él dice, me llevaste a las tinieblas. No dice los llevaste, porque era parte del pueblo y por ser parte del pueblo sintió, vivió en carne propia el enojo de Dios. Ahora, vamos de nuevo al texto, o vamos de nuevo al hilo de la reflexión. ¿Ustedes creen que Jeremías se merecía eso? El profeta, él era fiel al Señor, tenía una comunicación con Dios, hablaba con el Señor. El Señor le transmitía sus deseos. El Señor le manifestaba lo que quería decir a su pueblo. A él se fue revelado que el Mesías iba a venir. ¿Se merecía recibir todo ese castigo? ¿Se merecía que le quemaran la casa? ¿Sí o no? ¿Se merecía la vara del enojo del Señor? Yo creo que no. Él era fiel. Él estaba con Dios. Él era instrumento de Dios. Pero sufrió igual que cualquier otro pecador, de esos que eran fornicarios o de esos que eran y venían al templo después de pecar y venían al templo del Señor a dejar sus ofrendas, hacía lo carebarro. Todo el Antiguo Testamento, lo tenemos que tener claro, todo el Antiguo Testamento apunta a Dios. Apunta a Cristo. O sea, nada, eso, el Antiguo Testamento no es un poco de historias que nosotros podemos aprender algo, y no, todo apunta a Jesús. De hecho, Jesús afirmó eso. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar en tinieblas 3 noches y 3 días para luego salir y resucitar? ¿Por qué? Porque la historia de Jonás apunta a Jesús. La historia del profeta Jeremías apunta a Jesús. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Número 1. El Mesías iba a venir, iba a ser el mensajero de Dios para su pueblo, como Jeremías. ¿Qué fue Jeremías? Mensajero de Dios para su pueblo. Así va a ser el Mesías. Segundo, el Mesías estaría y era uno de su pueblo. Era uno de ellos, como Jeremías. Y lo tercero, sufriría en un grado enormemente, inmensamente más grande que Jeremías y sin comparación, además de que Jeremías pecó y Jesús no pecó, pero estamos con el paralelismo. El Mesías sufriría la ira y la vara del enojo del Señor por lo que usted hizo y por lo que yo hice. ¿Se lo merecía?
A Jesucristo le tocó sufrir las consecuencias de su pecado y del mío. No se le olvide eso. La vara que le tocaba a usted, la vara del enojo de Dios, le tocó a Jesús. Por voluntad propia. Toda la ira de Dios, toda esa ira santa se descargó con fuerza en la persona de Jesucristo. Porque muchos piensan que cuando usted y yo somos librados de el castigo, es porque el castigo no se dio. No, es que el Señor me lo perdonó y el castigo no. Se olvidó del castigo. Eso no pasó. Porque Él es un juez justo. ¿Verdad que ustedes se darían cuenta de que una persona violó a una niña y llega ante la ley, llega ante un juez y es probado 100% de que ese delincuente violó a una niña? El juez tiene que ser justo, porque si no lo condena es injusto, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Si no condena sería injusto, pero Él es justo. Entonces el pecado se pagó. El castigo fue dado. La vara del enojo del Señor fue manifestado. Pero no le tocó a usted, le tocó a Cristo. Entonces, de esa forma, Dios puede ser justo y fiel para justificarnos. Romanos 3, 23, 22, 23, 24, por ahí, lo explica claramente. Apúntenme ahí, se estudia en ese capítulo 3 de Romanos. ¿Okay? Isaías dijo, y lo afirmaba anteriormente, ¿verdad? Él decía, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, ¿qué puso? La vara, sobre Él los pecados de todos nosotros. Entonces la ira de Dios quedó satisfecha en Cristo Jesús. Amén. Y ahora tenemos paz. Ahora tenemos una reconciliación con Cristo, por medio de Cristo con Dios. Y vamos a llegar al cielo, lo vamos a ver cara a cara. Mis hermanos, vean. Tome un tiempo para reconocer la fidelidad de Dios en estos aspectos. En toda su vida, pero en estos aspectos. Que son lo que es eterno. Dios es fiel porque todos los días me llega la quincena. Sí, mis hermanos, sí, pero Dios es fiel porque no te destruyó hoy en la mañana. ¿Podemos entender eso? Es que Dios es fiel y viera que mis hijos son unos niños tan bonitos, así tan bonitos, parecen muñequitos, qué fiel es el Señor. Sí, está bien, mis hermanos, bien. Pero Dios es fiel que evitó que la vara de la ira santa de Dios cayera sobre usted y sus hijos. Piense eso primero, por favor. Recuerde, usted y yo estrenamos misericordia todos los días. Punto número 4, aquí está más aplicativo. Termino en breve. Hemos visto en los 3 puntos anteriores algunas aplicaciones, pero ahora llevémonos esa misericordia de Dios experimentada en el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, y ahora llevémoslas para el nuevo pacto, donde estamos usted y yo. Recuerde que hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces llevémonos esas misericordias del Señor, y lo que quiero es que veamos algunas aplicaciones prácticas en mi caminar cristiano. Cómo Dios me ayuda en mi caminar cristiano, porque si yo soy salvo, usted es salvo, usted nace de nuevo y empieza un nuevo camino. ¿Ok? Entonces, Hebreos, me gusta mucho la semejanza que Hebreos 12 da de que nosotros en nuestra vida cristiana, la vida cristiana es como una carrera. ¿Ok? Que nosotros corremos, el Señor nos ha puesto la carrera que Él quiere que nosotros corramos. Esa carrera no es corta, es un maratón, donde tenemos que ser perseverantes, donde tenemos que dejar el pecado, dice el autor de Hebreos, donde tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para correr y acabar esa carrera. Entonces nosotros, usted y yo necesitamos la fidelidad de Dios para nosotros poder completar y correr bien esa carrera, que dura toda la vida, que es nuestro camino a ser como Cristo. Entonces, 4 cosas que nosotros podemos ver de la fidelidad de Dios en medio de esa carrera. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. Ustedes van a notar
Por eso les decía que el lapicero, ustedes van a anotar, ¿ok? Y van a estudiar a profundidad estas 4 cosas porque las voy a mencionar y espero que me hagan feliz y que puedan escribirme a mi WhatsApp y diga, pastor, ya hice la tarea. Porque de todos modos, para irnos acostumbrando a las tareas de la serie, porque vamos a hacer tareas en toda la serie, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hablar son promesas que usted tiene que agarrar para su vida, ¿verdad? Entonces las tiene que anotar, no se les puede olvidar, ¿ok? Ahora, vamos a ver, todo esto que vamos a hablar tiene una condición, ¿ok? La condición es que usted haya iniciado la carrera, ¿verdad? Porque no todos pueden iniciar la carrera, solo aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, si usted recibió a Cristo como Dios y Salvador de su vida, realmente usted está corriendo la carrera que Cristo le ha puesto, ¿ok? Vea la fidelidad de Dios en la carrera que Él nos ha puesto por delante. Filipenses 1:6, Pablo lo explica así. Pablo dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día de Cristo Jesús. Entonces esa es la carrera y esa es la fidelidad de Dios. Estoy seguro que Dios la continuará y la completará. Es Cristo, es el Señor obrando en nosotros. ¿Ok? Ahora, y tal vez otra cosa, entendamos que este es un proceso de preparación, ¿verdad? Eso es una mínima de nuestra eternidad en preparación para formar nuestro carácter. Ok, vamos a ver. Primera aplicación. Por su fidelidad, Dios no permitirá que las tentaciones te saquen de la carrera. Porque cuando vienen tentaciones a nuestra vida nos quieren faulear. Porque las tentaciones son parte de nuestra vida. Creo que ahora, no sé si fue Alejandro que mencionó esto. Debemos lidiar con ellas. Porque todos somos tentados. Vea lo que dice, no va a aparecer ahí. No, aquí he dicho, sí lo incluimos al final. 1 Corintios 10:13. Dice la palabra del Señor, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. ¿En qué es fiel Dios? ¿En que les trae el diario? No, es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él por su fidelidad les dará una salida. ¿Ok? Entonces vamos a analizar este versículo. La tentación viene a mí. Entonces la palabra del Señor dice, Él es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes puedan aguantar. Entonces la tentación viene, Dios la ve, la mide, la pesa y dice, Giovanni no puede. Agarró la tentación y dice, no, que va, esta tentación. Dice, no, que va, Ale no puede. Entonces, ¿qué hace Él? La evita, la detiene por su fidelidad. Porque dice que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Esa tentación no va porque no va a poder aguantar, no va. Ahora, hay algunas tentaciones que sí van, las que permite Él, que son las que decía Alejandro. Son suficientemente, o nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad en Cristo Jesús de poderlas vencer. Entonces esa tentación llega a nosotros y el Señor dice, con esto vas a aprender, con eso vas a crecer en carácter, con eso te vas a parecer más a mí, con eso me vas a honrar cuando la vayas a vencer. Pero como el Señor sabe que nosotros somos pero caidititicos, débiles y que pecamos, dice, bueno, por aquello, hagamos una cosa, voy a darles una salida para que salgan, una vía de escape. Por su fidelidad. Porque Él nos conoce. Entonces, cuando usted y yo caemos en tentación, no es porque Dios no es fiel, es porque nosotros somos infieles al llamado. Así como Cristo.
Número 2, Dios es fiel porque nunca usted y yo no vamos a luchar solos. La buena batalla. ¿Quién habló de la buena batalla? Lo habló Karen. Vea, son cosas que se dicen acá y no estamos nosotros poniendo de acuerdo, ¿verdad? Dice 2 de Tesalonicenses 3:3, dice, pero el Señor, ¿qué es? Fiel. Y Él los fortalecerá y los protegerá ¿de quién? ¿De quién, mis hermanos? Del pisuicas. Ahora nosotros decimos el enemigo. Entonces Dios nos promete, por su fidelidad, está fiel el Dios que usted y yo adoramos, que Él nos protege y nos fortalece para enfrentar al maligno. Protege y fortalece. Porque, y eso es algo que yo insisto, que nosotros le damos mucha bola al diablo. Entonces, es que es el enemigo, el que el enemigo, habla de Dios, deja de hablar del enemigo, por Dios santo. Porque es más grande el que está aquí, dentro de mí, que el que está afuera. Lo tienes que creer. El enemigo no te va a vencer, porque ya está vencido en la cruz del Calvario. No por lo que usted hizo, sino por lo que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces agarramos nosotros el temita del enemigo para nosotros justificarnos y excusarnos. Hay una diferencia entre la tentación de Jesús y la tentación de Adán y Eva. Una gran diferencia. Mismo tentador, Karen lo explicaba en su predicación, mismo tentador, ¿sí? Mismas deseos carnales, porque Cristo fue 100% hombre, ¿sí? Misma posibilidad de tomar una decisión, mismo pisuicas, pero uno cayó y otro no cayó. Y Jesús va a decir, ay, que el enemigo. La diferencia no está en el enemigo, la diferencia está en el poder de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Después, si no, Jesús dice, ay, pero el enemigo, ay, el enemigo. No, usted agarra poder de Dios y le dice, escrito está. Entonces, vamos a ver cuál es la reflexión acá. Yo estoy en una guerra espiritual, eso es cierto. Yo no estoy diciendo que no estoy en guerra espiritual. Yo no estoy diciendo que yo no estoy en batalla. Yo estoy en batalla, pero no es mi batalla. Yo peleo una guerra espiritual que no es de Giovanni. La pelea es de Cristo. Y el Señor me va a dar ¿qué? Me va a equipar, me va a poner su armadura y su casco, y me va a dar escudo. La armadura de Cristo, dice la palabra del Señor, no la suya, la de Cristo. Y con eso voy a pelear. Y me da su palabra para responderle al enemigo, su palabra, no la suya, su palabra. Y usted le puede decir como Jesús le dijo al enemigo en el desierto, escrito está. Y le das la victoria sobre el pecado y sobre la tentación, le da la victoria. ¿La victoria de quién? De Cristo, porque no es suya. La victoria de Cristo. ¿Está preparado usted? Vaya a pelear la buena batalla, mi hermano, mi hermana, vaya a pelear la buena batalla. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás lista para salir victoriosa? ¿Estás listo para salir victorioso? Porque la victoria es del Señor, para su gloria, para su honra. Menos hablemos del enemigo y más hablemos de la fidelidad de Dios. Haga la buena pelea, como ¿cómo llaman? Las Yocasta y las Valle. Usted puede ganar la victoria, usted puede ganar la buena batalla, usted puede pelear la buena batalla. Vaya, porque es
Primera de Juan 4:4, es más fuerte, más poderoso el que está dentro, que es Dios mismo, que el que está afuera. Parece que los cristianos no creemos eso. No creemos que el mismo Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, en tercera persona está viviendo y habitando en el creyente. No lo creemos. Otra aplicación. Él sigue renovando sus misericordias hoy. ¿Por qué? Porque por más equipados que estemos, nosotros vamos a seguir pecando. Entonces necesitamos de sus misericordias. Que la diferencia está en que usted no tiene el deseo de pecar. Usted peca, pero no tiene que usted buscar el pecado. El cristiano se siente, él le duele al haber pecado. Él tiene un dolor tremendo, tiene una vergüenza tremenda, tiene una desazón. Le falla al Señor. El que no tiene a Cristo le da lo mismo o se goza del pecado. Entonces nosotros tenemos que ir al trono de la gracia a buscar esa misericordia que es nueva cada mañana. Entonces cada vez que nosotros pecamos tenemos que ir corriendo, mi hermano, mi hermana, corriendo a buscar el trono de la gracia, para buscar a Cristo, para confesar nuestro pecado, para arrepentirme, para que me limpie, para que me ponga una túnica blanca. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿usted cómo le va con eso? Y lo mismo que Ale. Ale fue el que dijo ahora, ¿verdad? Yo cada rato tengo que ir al trono de la gracia. Ay, pastor, como usted, ¿verdad? Yo pensé que usted era más santo. No, yo soy un pecador. Y la palabra de Dios dice que el que no reconoce que es pecador es un mentiroso. Porque muchas veces el ser humano se siente bueno. Somos pecadores y tenemos que ir al trono de la gracia a buscar perdón. No nos guardemos. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él, Dios, es como fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven la fidelidad de Dios? Vea, viva una vida de arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, viva una vida de arrepentimiento. Viva una vida de búsqueda de el trono de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. ¿Y qué era fiel? Lo vimos al inicio del sermón. ¿Quiere que me devuelva? Es ese Dios que nunca cambia. Entonces esa fidelidad que está expresada en este versículo no va a cambiar. Si cambiara, eso es una imposibilidad, pero si cambiara, Dios dejaría de ser Dios. Y eso es imposible. Y la otra aplicación, Él te acompañará siempre. Hebreos 13:5 dice, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Esta es la base de la gran comisión, Mateo 28, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo estaré con ustedes siempre. Esa es una promesa del Señor para nosotros. En toda circunstancia va a estar con nosotros, en todo momento, en toda soledad, en todo dolor. Usted puede contar con la presencia del Señor todo momento de su vida. No importa cuándo, cómo, en qué situación, siempre. Mis hermanos, vea, no olvidemos que el Señor está con nosotros. No saquemos eso de la mente. Siempre van a haber dos librando la buena batalla. Usted y el Señor. Siempre van a haber dos caminando sobre las aguas. Usted y el Señor. Siempre van a haber dos en el foso de los leones. Usted y el Señor. Siempre va a haber dos atravesando el valle de sombra y de muerte. Usted y el Señor. Van a haber dos en el desierto.
en la tentación. 2. Jesús, nuestro Señor, el autor y consumidor de nuestra fe. Amén. La frase del día de hoy: Dios es fiel. Él siempre hace lo que dice. Esa fidelidad se ha manifestado a favor de nosotros a pesar de nuestra infidelidad. La mayor evidencia de ello es habernos hecho justos a los que creemos en Jesús. Así que nos ponemos de pie, vamos a celebrar la cena del Señor el día de hoy. Voy a pedirle a Ale, Angie y Fabi. Vamos a cantar un pedacito de esta canción. Vamos a preparar nuestros corazones. La cena del Señor, para los que nos visitan por primera vez hoy, la cena del Señor la celebramos siempre el primer sábado de cada mes. ¿Por qué la celebramos? La celebramos porque Jesús nos pide que lo hagamos. La celebramos para recordar su muerte. La celebramos para recordar que Él va a volver por su iglesia. La recordamos porque experimentamos la comunión en Cristo Jesús, que estamos unidos a Él, que somos iglesia. La practicamos porque fortalece nuestra fe. No excluye a nadie, no se siente excluido. No crea eso. Tome la copa y tome el pan. Lo único que el Señor nos manifiesta en su palabra es que nosotros, cada vez que vamos a recordar la muerte y la resurrección del Señor por medio de la Santa Cena, nada más lo que nos pide es que nosotros nos pongamos a cuentas, que vayamos al trono de la gracia, porque Dios es fiel y justo y nos perdonará de todo pecado. Así que mientras cantamos, vayamos al trono de la gracia y pidamos perdón y pongámonos a cuentas con el Señor y vea a ese Dios fiel, ese Dios que vamos a adorar. Cantamos y reflexionamos, por favor. Fue hasta que te conocí que con tu amor un nuevo día empezó y ahora puedo volar. En pos de ti quiero andar y confiando en tus brazos de amor viviré desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad. Tu amor la victoria me da. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad. Tu amor la victoria me da. El apóstol Pablo enseñaba a la iglesia que estaba en Corinto sobre lo que está en la palabra del Señor que tenemos que hacer cuando celebramos la cena del Señor. Entonces él le recordaba lo que le habían transmitido, porque él no estuvo esa noche. Entonces él le decía a la iglesia de Corinto: yo les voy a transmitir lo que se me transmitió a mí. Que la noche en que el Señor fue traicionado, tomó un pan delante de sus amigos, su grupo pequeño. Él tenía su grupo pequeño, 12, y él, y dio gracias y dijo: este pan es mi cuerpo, por ustedes entrego, háganlo para que yo sea recordado, para que me recuerden en memoria de mí. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Vamos a tomar este pancito
Y de acuerdo a tu ordenanza, lo vamos a comer, pero vamos a recordar que este representa tu cuerpo molido en la cruz. Ahí es donde tú mostraste, Señor, justicia y amor al mismo tiempo. El pecado, el enojo de tu vara, Señor, que me correspondía a mí, depositado en la persona de tu Hijo, Jesucristo mi Salvador. Con fuerza fue ese castigo, porque así tenía que ser. No podía ser un Dios injusto, tenías que ser justo, Señor. Yo tenía que estar ahí, Señor. Gracias por librarme, gracias por tu misericordia, gracias porque tu fidelidad provocó que tu Hijo amado estuviera ahí. No te importó. Y nosotros tantas cosas que no estamos dispuestos a darte, Señor. Y tú diste todo. Y en señal, Señor, de agradecimiento y de adoración a ti, Señor, comemos este pedacito de pan recordando ese sacrificio, Señor. Comamos del pan, por favor, mis hermanos. Pablo continúa diciendo que después de que comieron, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso cada vez que beban de ella. Háganlo en memoria de mí. Porque cada vez que comen del pan y beben del vino, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, Señor, nosotros proclamamos tu muerte, tu resurrección y tu segunda venida, Señor. Vendrás por tu iglesia, nos llevarás y llegaremos juntos contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor. Tomamos esta copa entendiendo, Señor, que es por tu sangre que fuimos lavados. Y ahora, Señor, nos disponemos a cantarte un ratito más. Y reflexionamos, Señor, lo que significa esto que acabamos de hacer en memoria tuya, Señor. Gracias, Señor, porque nos has demostrado tu fidelidad y que permíteme, Señor, entender más, conocerte más, para entender la fidelidad del Dios que adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y le cantamos al Señor. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner, viviré en libertad. Tu amor la victoria me da. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner, viviré en libertad. Tu amor la victoria me da. Y que durante esta semana el amor de Dios, su misericordia y su gracia nos dé a cada uno de nosotros la victoria sobre cualquier tentación. Nos vemos de hoy en 8. Chao, bendiciones.